Amigos, una entrevista súper especial, muy esperada por mí. Mi amiga, la pastora Zoraida de Bravo, que no es fácil ser esposa del pastor. Pero no lo va a contar ella, pero primero vamos a ver los inicios, por ejemplo. ¿Cómo fueron los inicios en el cristianismo? Bien, buenos días. Bendiciones. Muy duros, esperando ese primer día que Dios empezó a tratar primero con él. Y él me decía, vamos a hacer evangelio. Recuerdo que un día venía de Caracas y le comentaba a mi amiga que yo vendía ropa, tenía un negocio en el centro. Y entonces le decía a mi amiga, ahora Toño, yo le digo a mi esposo Toño, quiere que yo sea evangélica. Pero resulta que llegué a las 6 de la mañana y 7 de la mañana 2 personas llegaron a mi casa hablándome del evangelio, oraron por mí y se fue. Y al rato, a una hora, 2 horas después, llegaron los testigos de Jehová también predicando la palabra. Y me acuerdo que ese día los atendió mi esposo y yo salí a trabajar. Y así empezó el inicio de que él era insistente, porque ya Dios había tratado con él, ya venía un trato, como él lo digo, que por una canción que había escuchado, ya se había visto el cambio de él, que ya había dejado de beber. Había algo como que él quería buscar, pero ni él mismo sabía qué era lo que estaba sintiendo, pero era como Dios alineándonos para inducirnos a su camino. Y ese día pues él me dijo a mí, vamos a ser evangélicos, y me dijo, llega temprano del trabajo. Ese día me recuerdo que llegué temprano, llegué a las 8 de la noche y estaba esperándome para irnos a la iglesia, a la Florida, nos dirigimos a la Florida. Y por el camino me iba diciendo, cero fiesta, cero torta, cero esto, cero tanto, porque yo iba a los brujos, fui a las montañas, y entonces él me iba diciendo cero brujos, cero montañas, todo era cero. Imagínate que cuando llegué a la iglesia ya, llegué brava, iba muy brava, pero hicieron la oración, yo repetí la oración que no sabía ni lo que estaba haciendo, pero le doy gracias que ese inicio, o sea, mi esposo me ayudó a alinearme para yo también seguir este camino. Y es raro porque siempre es al revés, las esposas más bien alinean a los esposos de esto, ¿no? Te tocó a la inversa. Lo que pasa es que andaba yo, aunque él andaba en un camino equivocado, yo creo que andaba peor en un camino equivocado, porque yo había caído en la brujería, creía mucho en la brujería, buscándole una solución al problema que tenía en mi casa, que era mi esposo, mucho el alcoholismo, la droga, ese tipo de vida que él cargaba. Entonces yo caí en la brujería, consultaba mucho a los brujos, fui 2 veces a las montañas, viví unas experiencias tremendas en esos lugares, veía cosas, ya empecé a ver el poder, por eso cada día que iba es como que lo inducen más a eso a uno, porque uno empieza a ver cosas. Yo vi cosas, vivía cosas con mi esposo en lo sobrenatural, pero no de Dios, sino en lo malo, en lo enemigo, porque la brujería es del diablo, ¿ves? Cosa que uno está equivocado. Allá en las montañas vi muchas cosas. También fui al psicólogo, llevaba a mi esposo al psicólogo obligado, pero no había solución, ni en la brujería ni en el psicólogo. Estuve en la iglesia católica, me acuerdo que eso fue un domingo, sí, sentí paz, oré, hablé con Dios, caminé por las calles de Caja Seca, sentí paz, pero cuando llegué a mi casa tenía el problema aquí, muy bien. Bueno, Zoraida, te convertiste, te hicieron oración, aceptaste a Jesús como tu Salvador. Y esa etapa de preparación, desde allí hasta antes de ser pastora, ¿cómo fue esa etapa? Menos que era un ir y venir, el enemigo por aquí, pero lo bueno por aquí, lo malo por aquí, me imagino, en ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, creo que no fue tan fuerte, porque siempre he sido una persona que oigo y obedezco. ¿Ves? Yo era muy obediente a todo lo que los brujos me decían. Todo lo que ellos me decían, yo lo practicaba, ¿me entendés? Ahora, llego a esta vida donde creo que era la primera vez que iba a una iglesia
en esa misma semana, como allá hacen servicio todos los días, ¿verdad? Nosotros iniciamos a ir todos los días. Ya el domingo cuando fui, lo de nosotros fue así, muy rápido y sobrenatural. De verdad que creo que el primer domingo que estuve en el servicio me senté en la orilla de la puerta porque la iglesia es pequeña, o era pequeña ese tiempo del templo, y algo me habló al oído, Jorge, algo me habló al oído, muy quietecita ahí, y me dijo: no pongas la mirada en el hombre, porque ya yo estaba poniendo la mirada en el que estaba predicando, sino en lo que está detrás de él. Y hubo como en mi razonamiento humano, ¿no? Empecé a como que, uy, ¿qué es lo que está detrás de él? No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en lo que está detrás de él. Y inmediatamente hice un pensamiento, un razonamiento, y dije: ¿qué es lo que está detrás de ese hombre? Y yo dije: Jesucristo, Jesús. Y yo dije, porque ya yo estaba poniendo la mirada en el hombre. Él es el que me va a ayudar a solucionar el problema, Él es el que me va a ayudar. Entonces, desde ese momento empecé a tener ese trato, o Dios tuvo ese trato especial con nosotros, y he sido muy obediente, como te digo, soy una mujer que escucho y obedezco. Y bueno, así sucesivamente, un día me le acerqué al pastor y empecé a contar parte, no todo, sino parte de mi vida. Y me acuerdo que el pastor me dijo: hija, con ayuno y oración, tú puedes salir de todo esto, porque de verdad yo llegué traumada. Eran 5 años que ya estaba viviendo con mi esposo, donde era una vida de nuestro hogar que era alcohol, droga, aunque mi esposo no hacía eso delante de mí, pero había maltrato dentro del hogar, un hogar muy disfuncional. Sabes que cuando la persona bebe son muchas cosas, sin trabajo, tantas cosas. Y el pastor empezó a decirme eso, que ayunara, y yo inmediatamente empecé a ayunar. Me ayudaron con una abuelita que hoy en día ya ella no está, me la asignaron para ayunar con ella, Gista, ella vive en toda la entrada de la Florida, y empezamos a ayunar. Y lo maravilloso de esos ayunos era que yo iba al ayuno con la abuelita me dejaba sola, yo empezaba a contarle a Dios todo lo que yo sentía, lo que me había pasado, y en la tarde iba viendo respuesta, y en esos días iba viendo respuesta de lo que yo le había hablado a Dios en ese ayuno. ¿Y el trabajo, cómo hacías con el trabajo? ¿Seguiste en la tienda, seguiste vendiendo algo? Sí, yo... ¿Alternabas? ¿Alternabas ahí tus funciones? Una vez a la semana ayunaba, salía de mi casa tempranito, desayuno, almuerzo, iba y ayunaba hasta las 12 y de ahí iba al trabajo. Como era mío el negocio, yo cerraba y a esa hora abría a las 12. Almorzaba ahí y seguía trabajando, pero siempre empecé a poner en primer lugar a Dios y todas las cosas de la iglesia, y fue una entrega total, o sea, fue algo radical. Como no encontré solución, porque fueron 5 años buscándole la solución, 5 años, entonces brujo, psicólogo, llevaba a mi esposo al psicólogo, a la casa cural para hablar con el cura, al médico en Valera. Fueron tantas cosas, porque de verdad psicológicamente creo que estaba un poquito afectada, emocionalmente todo era un desorden. Pero cuando llegamos y empezamos a alinearnos en las cosas del Señor y a ayunar, y fue aquella entrega, ya para mí era una prioridad ir al servicio. Yo iba todos los días en la noche, trabajaba todo el día, las muchachitas las agarraba y nos íbamos todos los días. Porque iniciamos mi esposo de uno le consiguió trabajo de vigilante en Villa Azul. Entonces ya yo iba sola a ese lugar, a pie, sola, regresábamos a las 10, pero no me importaba el sentido de que mañana tengo que ir a trabajar. No, yo no puse como prioridades el trabajo, el dinero, no, sino acá que Dios me va a ayudar a solucionar, porque si hay un hogar estable, muchas cosas funcionan mejor. ¿Ves? Y pues de verdad fue muy radical la conversión de mi esposo. Y ahora el proceso tuyo de predicación, de evangelización, de adquirir todos esos conocimientos, se fueron formulando en ese tiempo. Poco a poco. Duramos 7 años en la iglesia Dios Pentecostal en Florida. Fue preparación. Esos 7 años, yo digo que en la Florida de verdad no tengo nada que decir de la iglesia de la Florida, de mi pastor Melquisedec Avendaño, Sonia. Eso fue un aprendizaje, 7 años de preparación para salir a pastorear. De ahí nosotros salimos a pastorear. Y bueno, tú sabes que cuando uno se gradúa en algo, ¿verdad? Va al campo laboral, y eso es poco a poco que empieza a funcionar todo.
Hoy en día pues ejerzo el ministerio pastoral, no solamente soy la esposa del pastor, yo creo que desde que iniciamos pastoreando allá en La Macarena, hace 16, 17 años, siempre he trabajado. Vamos a eso, párame ahí que te quería decir lo siguiente. ¿Cómo fue ese primer día que el pastor te dijo, Zoraida, ahora somos pastores? No es